Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a Q una vez mu S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente fantástico. Hoy nos sumergiremos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mu, el mundo del espectrum culo turco. Y mu S específicamente hablaremos de una de las parejas mu S queridas y comentadas de los últimos aún más menos os, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Bueno, en realidad hablaremos sobre el misterio que rodea su ruptura y aún mu S intrigante sobre la posibilidad de que alguien, o algo, estuviera intentando separarlos. Su copyright suena a película, pero la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N, ¿verdad? Durante mucho tiempo Kerem y Hande fueron el epítome de la pareja perfecta. Su química en pantalla en Senu con diéresis al cap era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y esa química, como todos sabemos, se tradujo en una relación superíndice 3N en la vida real. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotos juntos inundaban las redes sociales y los fanáticos de todo el mundo celebraban su amor. Era como un cuento de hadas moderno. Pero como muchos cuentos de hadas, este también copyright N llegó superíndice 3 a un final abrupto. De repente, sin previo aviso, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartamos como simples chismes, como suele suceder en el mundo del espectrum culo. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, la evidencia se volvió cada vez mu S contundente. Ya no se veían juntos en público, dejaron de interactuar en las redes sociales y, finalmente, la noticia se confirmó superíndice 3, Kerem y Hande han terminado. La noticia por supuesto causó superíndice 3 una conmoción superíndice 3N. Los fanáticos estaban devastados, preguntándose Q copyright había salido mal. Hubo muchas teorías desde diferencias irreconciliables hasta presiones profesionales. Pero ninguna de ellas pareció encajar del todo. Y luego comenzaron a surgir rumores mu S oscuros, rumores de una tercera persona, de intrigas de true S de escena, de un complot para separarlos. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar las diferentes teorías, las pistas que se han ido revelando a lo largo del tiempo y a tratar de determinar si realmente hubo alguien, o algo, intentando sabotear su relación superíndice 3N. Prepárense para un viaje lleno de secretos, especulaciones y, quizás, alguna que otra sorpresa. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectrum culo, las teorías conspirativas y los análisis en profundidad, por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Me ayudarán enormemente a seguir creando contenido que les guste y a mantener este espacio lleno de información superíndice 3N y entretenimiento. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora empecemos. Entonces, ¿Q copyright N o Q copyright podrá querer separar a Kerem y Hande? Bueno, como les dije antes, hay varias teorías. La primera y la mu S común es la de las presiones profesionales. Ambos, Kerem y Hande, son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y una gran cantidad de proyectos en marcha. Es posible que la carga de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos hayan terminado pasando factura a su relación superíndice 3N. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva, y a veces las relaciones personales pueden verse afectadas por las ambiciones profesionales. Puede que uno de los dos, o incluso ambos, hayan sentido que su relación superíndice 3N estaba obstaculizando su carrera de alguna manera. O que hayan recibido presiones de sus representantes o de las productoras para mantener una imagen pública que no siempre se corresponda con la realidad. Otra teoría mu S intrigante es la de la tercera persona. Hubo rumores de que tanto Kerem como Hande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas durante su relación superíndice 3N. Aunque nunca se confirmaron estas informaciones, el simple hecho de que circularan pudo haber sembrado dudas y desconfianza entre ellos. Además, en el mundo del espectrum culo, las relaciones son a menudo objeto de escrutinio público, y cualquier rumor, por infundado que sea, puede tener un impacto negativo. Pero la teoría mu S conspirativa, y la que mu S me interesa explorar hoy, es la de que hubo un intento deliberado de sabotear su relación superíndice 3N. Esta teoría se basa en la idea de que hubo personas que se beneficiarán de su separación superíndice 3N,
ya sea a nivel profesional, personal o incluso con un superíndice 3 mico. ¿Qué copyright nes podrán ser estas personas? Bueno, podrán ser competidores en la industria del entretenimiento, que vean a Kerem y Ande como una amenaza. Podrán ser exparejas celosas, que no superaron su relación superíndice 3N y queruan vengarse. O incluso podrán ser personas cercanas a ellos, que tenuan motivos ocultos para querer verlos separados. La verdad es que no tenemos pruebas concretas de que esto sea cierto. Pero hay una serie de indicios que sugieren que algo extra más menos o estaba pasando de de escena. Por ejemplo, hubo varios incidentes en los que la prensa publicó superíndice 3 informaciones falsas o distorsionadas sobre su relación superíndice 3N. Hubo rumores que se difundieron rápidamente por las redes sociales, alimentando la especulación superíndice 3N y la desconfianza. Y hubo incluso situaciones en las que se intentó superíndice 3 enfrentar a Kerem y Ande entre utilizando declaraciones sacadas de contexto o tergiversando sus palabras. Uno de los ejemplos sonados fue el de una entrevista que concedió superíndice 3 Kerem en la que hablaba sobre su carrera y sus proyectos futuros. Algunos medios de comunicación superíndice 3N interpretaron sus palabras como una crítica a Ande, sugiriendo que no apoyaba su trabajo o que no estaba lo suficientemente comprometido con la relación superíndice 3N. Esta información superíndice 3N, por supuesto, causó superíndice 3 un gran revuelo entre los fanáticos y generó superíndice 3 tensión superíndice 3N entre Kerem y Ande. Otro ejemplo fue el de unas fotos que se publicaron de Ande con otro hombre. Las fotos eran ambiguas y no mostraban nada comprometedor, pero algunos medios las utilizaron para insinuar que Ande estaba siendo infiel a Kerem. Esta información superíndice 3N, obviamente causó superíndice 3 mucho más menos o y contribuyó superíndice 3 a deteriorar a su relación superíndice 3N. Estos son solo algunos ejemplos de CEU superíndice 3 la prensa y las redes sociales pudieron haber contribuido a la ruptura de Kerem y Ande. Pero también copyright N hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya habido otros factores en juego, como la presión superíndice 3N de sus familias, las diferencias culturales o incluso la simple incompatibilidad de caracteres. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N de Kerem y Ande fue objeto de mucha atención superíndice 3N medio ultica y que ambos estuvieron sometidos a una gran presión superíndice 3N. Es difícil mantener una relación superíndice 3N sana y estable en esas circunstancias, especialmente cuando hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para separarlos. Pero, ¿qué copyright nes son estas personas? ¿Qué copyright N se beneficiará de la ruptura de Kerem y Ande? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Pero puedo ofrecerles algunas posibles explicaciones. Una de las posibilidades es que haya habido agencias de representación superíndice 3N o productoras interesadas en controlar la imagen de Kerem y Ande. En la industria del entretenimiento, la imagen es todo, y las agencias y productoras a menudo intentan moldear la imagen de sus representados para maximizar su potencial comercial. Es posible que hayan considerado que la relación superíndice 3N de Kerem y Ande era un obstáculo para sus planes, o que no se ajustaba a la imagen que querían proyectar de ellos. Otra posibilidad es que haya habido competidores en la industria del entretenimiento que vean a Kerem y Ande como una amenaza. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y su relación superíndice 3N los convirtió superíndice 3 en una pareja muy poderosa. Es posible que haya habido personas que sintieran celos de su con diéresis copyright sito o que temieran que les quitaran oportunidades. Y por supuesto, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que haya habido exparejas celosas o personas cercanas a Kerem y Ande que tenuan motivos ocultos para querer verlos separados. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo complicadas y conflictivas, y es fácil que surjan rencores y resentimientos. En definitiva, hay muchas posibles explicaciones para la ruptura de Kerem y Ande, y es imposible saber con certeza qué copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. Pero lo que es evidente es que su relación superíndice 3N fue objeto de mucha presión superíndice 3N y que hubo personas que pudieron haber intentado sabotearla. La pregunta ahora es, ¿podrán Kerem y Ande volver a estar juntos? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero, desde mi punto de vista, creo que es posible. Ambos son personas ju superíndice 3 venes y talentosas, y tienen mucho que ofrecerse mutuamente.
Si son capaces de superar los obstáculos que se interpusieron en su camino, y si están dispuestos a perdonar y a olvidar, creo que podrán tener una segunda oportunidad. Sin embargo, también copyright creo que es importante que aprendan de sus errores y que tomen medidas para proteger su relación superíndice 3N en el futuro. Necesitan ser muy selectivos con las personas a las que confían, necesitan ser muy cautelosos con la información superíndice 3N que comparten con la prensa y necesitan ser muy fuertes y unidos frente a las adversidades. En cualquier caso, les deseo lo mejor a Kerem y Hande. Espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y espero que su historia sirva de lección superíndice 3N para otras parejas famosas, para que aprendan a proteger su amor de las presiones y las intrigas del mundo del espectáculo. Y hablando de intrigas, hay una cosa que quiero mencionar antes de terminar. He escuchado rumores de que algunas personas están intentando impedir que Kerem y Hande trabajen juntos en el futuro. Parece que hay quienes temen que una colaboración superíndice 3N entre ellos reavive los sentimientos del pasado y les dé copyright una segunda oportunidad. No su copyright si estos rumores son ciertos, pero si lo son, me parece una actitud muy mezquina y egoísta. Kerem y Hande son dos de los actores talentosos de Turquía, y Serua una luz estima que se les privara de la oportunidad de trabajar juntos por motivos personales. Además, creo que a los fanáticos les encantará verlos juntos de nuevo en la pantalla. Su química es innegable y estoy seguro de que podrán crear magia juntos. Así que si hay alguien por ahí que estuvo intentando impedir que Kerem y Hande trabajen juntos, les pido que reconsideren su postura y que les den una oportunidad. En fin, esa es mi opinión superíndice 3N sobre la ruptura de Kerem y Hande. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y espero que les haya dado algo en qué pensar. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos hablado de la ruptura de Kerem y Hande y de las diferentes teorías que existen sobre las causas de su separación superíndice 3N. Segundo, hemos analizado la posibilidad de que haya habido alguien, o algo, intentando sabotear su relación superíndice 3N. Tercero, hemos reflexionado sobre las presiones y las intrigas del mundo del espectáculo y sobre CEU superíndice 3Mo pueden afectar a las relaciones personales. Y cuarto, hemos expresado nuestro deseo de que Kerem y Hande encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final y por dedicarme su tiempo. Significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo alguien intentando separar a Kerem y Hande? ¿Él es su teoría sobre las causas de su ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó superíndice 3, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán enormemente a seguir creando contenido que les guste y a mantener este espacio lleno de información superíndice 3N y entretenimiento. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.